AM 1180. Aire puro. Pura comunicación. En la noche hay una cita. Plan nocturno. Transmitting now. Con la conducción de Silvana Massa. Y arrancamos esta segunda hora con el artista plástico, conservador y restaurador del Museo de Bellas Artes, Ariel de la Vega. Ariel, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo va? Gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme a poder compartir esta experiencia. Bueno, primero quiero que me cuentes qué es esto, de qué se trata el tema de la conservación de obras de arte. Bueno, la conservación de obras de arte es un campo, ¿no? Que como dice bien, la conservación de obras de arte es la práctica de la conservación de las obras de arte, sean esculturas, sean papeles, sean obras generalmente, o sea, museológicas, pueden ser privadas, pueden ser públicas, pueden ser monumentos, pueden ser edificios, o sea, es muy amplio el campo de la conservación y restauración del patrimonio, particularmente. Pero ¿cómo se conserva una obra? ¿Cómo se puede lograr eso? Bueno, cuando hablamos de conservación es toda esa materia que compone la obra, la materialidad de la obra, que por lo general es un material, la mayoría de los museos que tienen esos objetos históricos son objetos orgánicos, o sea, están compuestos por madera, por tela, hueso, cantidades de materiales que pueden estar construidos los objetos, el mismo papel, ¿no? Esta materia orgánica tiende a una descomposición natural con el tiempo, empieza a degradarse estos objetos históricos. El conservador tiene la misión de tratar de mantener, de nivelar de alguna manera ese estado material para que la información que cada objeto tiene, que conlleva histórica, se conserve, se mantenga. ¿Y cómo se mantiene? ¿Cómo haces? ¿Tenés una fórmula? ¿Hay algún líquido? ¿Cuáles son las herramientas que utilizas para conservar? Bueno, hay dos tipos de herramientas. Una herramienta es la herramienta teórica. ¿Qué es la herramienta teórica? Es el estudio, o sea, toda esa construcción que uno tiene que tener, esa información que tiene que tener, teórica en cuanto a la información del objeto, ¿no? O sea, cómo está compuesto, pero sobre todo también hay tratados internacionales, hay un montón de información. Esto es una disciplina, digamos, que fue creciendo desde los años 60, pero es muy antigua, con un montón de pautas, digamos, a nivel históricos internacionales, cartas internacionales que nos dicen cómo nosotros, o sea, qué debemos respetar del objeto que tenemos que tratar. Sobre todo nos indica la forma, nos enseña cómo respetar el objeto que tenemos que tratar. O sea, si yo, por ejemplo, voy a conservar una obra y tengo un cuadro, yo primero tengo que saber qué materiales para saber qué utilizar. Perfecto. Lo primero es saber qué materiales y después tengo que saber cuáles son las cosas que puedo hacer y que no puedo hacer cuando yo toco un objeto histórico, porque vos imaginate la responsabilidad digamos, de poner las manos en un cuadro muy valioso, histórico, de una firma, ¿no? Como puede ser un cuadro, una escultura, cualquier objeto, conlleva una responsabilidad muy grande. Vos no podés, digamos, por ahí, no sé, alterar la información, o sea, alterar ese objeto, alterar esa materia, porque estás quitando un valor histórico. Ajá. Estás borrando quizá una huella del artista. Cuando me refiero a una huella es, o sea, no puedo yo retocar un cuadro como quiero por una cuestión estética. Hay un protocolo muy grande que se debe respetar, y ahí es la primera herramienta que vos me preguntabas, que es el conocimiento, qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Esa es la primera herramienta. Y la segunda herramienta es todo ese aprendizaje técnico que uno tiene que tener, en el que incluye el conocimiento de la química, el conocimiento, digamos, científico, ¿no? El conocimiento de la historia del arte,
O sea, un montón de conocimientos como para poder saber con qué, digamos, estás tratando, con qué objeto estás tratando. Claro. ¿Y qué diferencia tiene la conservación con la restauración? Bueno, primero es como, se parece, digamos, se hace mucha asociación con la medicina, ¿no? O sea, nosotros tomamos a los objetos, a los cuadros de un museo como pacientes. Ajá. De hecho, bueno, lo que vengo a contar hoy, digamos, vengo a contar un poco lo que tiene que ver con el laboratorio justamente de conservación y restauración del Museo Municipal de Bellas Artes de Tandil. ¿Por qué pacientes? Bueno, porque estamos, digamos, enfrente justamente a este paciente, como puede ser un cuadro, y como decían, esta asociación con la medicina, nosotros, como se dice, prevenir primero y después curar, nosotros hablamos primero de conservar y después restaurar. Ah, mira. O sea, tratamos primero de hacer todas las acciones posibles para que no se deteriore la obra. Cuando nos llegan las obras que ya tuvieron un determinado deterioro, a partir de ahí se aplica la restauración, digamos, ¿no? ¿Y en la restauración qué se realiza? Por ejemplo, un ejemplo es Sí. conservar un cuadro o un objeto se conserva controlando un clima en el que está. Por ejemplo, la humedad y la temperatura, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque estas variantes hacen que esa materia que está compuesta tenga diferentes procesos y, bueno, en algo que es muy antiguo, esto es muy delicado. Con la humedad la madera puede hincharse, la tela puede, la pintura puede craquelarse. O sea, es un ejemplo, ¿no? O sea que estos factores son factores en los cuales tenemos en cuenta como para poder conservar una obra. Ahora, yo restauro cuando el daño ya está hecho. La pintura ya, digamos, se produce un tajo, se produce una grieta, sale un hongo en un papel o en una misma pintura. O sea, en ese momento yo tengo que intervenir. Y en el momento que yo intervengo, que tengo que poner las manos para hacer una operación determinada, ahí restauro. Ajá. Pero la conservación sería la preventiva, digamos, ¿no? La cuestión es preventiva que tengo que tener para que no se produzca un daño. ¿Y la restauración tiene que ser con los mismos materiales con que estaba realizado el cuadro en ese caso? Muy buena pregunta, no. Hay un protocolo muy exigente que hace que, digamos, una de las grandes, ¿cómo se podría decir?, de las normas que se deben tener en cuenta, o acciones que se deben tener en cuenta, es que yo no puedo, como, por ejemplo, como restaurador, como conservador, cuando yo toco una obra, utilizar los mismos materiales que utilizó el artista, porque uno de las leyes que hay en todo esto es que todo lo que yo pongo tiene que ser reversible. O sea, si yo pongo una pintura sobre un cuadro, tiene que ser como, por ejemplo, una acuarela, que es al agua, que yo puedo venir con un poco de agua y removerla. O sea, todo tiene que tener algo que se llama reversibilidad. Lo tengo que poder revertir todas las acciones que hago. ¿Por qué es esto? Porque como es una disciplina muy dinámica, que va avanzando en la ciencia, ¿no? Porque hay diferentes productos que son especiales para restaurar. El día de mañana, en el futuro, lo que yo hago, todas las acciones que hago, un restaurador del futuro puede retirar lo que yo hice y aplicar cosas que mejoran la condición, que mantienen mejor la obra. O sea, fíjate que ese detalle, ¿no? O sea, que yo no puedo utilizar la misma pintura, en ese caso. Bien, o sea que tenés que tener en cuenta todo una vez que vos vas a restaurar. Y cuando vos decís, bueno, a ver, esta obra sí o sí la tengo que restaurar porque ya no se puede conservar más, ya el tajo que tenía se está haciendo demasiado grande, ¿cómo haces? Y evidentemente, o sea, cuando la obra, o sea, una obra tiene que, a ver, por ejemplo, un cuadro, una escultura, tiene un montón de valores que conlleva ese objeto, ¿no? Tenés una información histórica, tenés un valor de la firma del artista que lo hizo, o sea, hay un montón de cuestiones delicadas que hacen que la obra debe tener que conservarse, ¿no? Históricas. Evidentemente, o sea, cuando la materia llega a un determinado punto en donde vos necesitas intervenir, o sea, como vos decías, no se puede dejar la obra con una perforación, o no se puede dejar la obra que la pintura se craquele, o porque todo eso conlleva peores deterioros. O sea, que yo tengo que tratar de estabilizar. Y bueno, hay toda una serie de técnicas que se utilizan como para poder estabilizar cada obra.
¿Cómo se estabilizaría? Porque en esto del paciente, ¿viste? Que hay Claro. veces que se puede descompensar. Sí. En este caso vos la destabilizarías. ¿Cómo la...? ¿Y cómo la estabilizo? Y bueno, ya hay un determinado punto, a veces es muy difícil de explicar, pero sobre algo que, digamos, hipotético. Claro, o imaginémonos un ejemplo. Y por ejemplo, bueno, si la obra, en el momento en que yo puedo sanear, donde la estructura, ¿no? de una obra, por ejemplo, como un cuadro, si yo tengo un tajo, esa tela cada vez se va a aflojar más y se va a deshilachar más, Claro. y yo no puedo conservar, o sea, no puedo tener una obra que es histórica, que está en un museo, o sea, con un daño de ese tipo. Entonces, eso se hace un tipo de costura especial que se realiza en la tela, un tipo de soldadura de los hilos. Después se hace el retoque de la pintura, que como te decía tiene que ser un retoque con pinturas que tienen que ser removibles. O sea, se aplican un montón de técnicas hasta que la obra queda, a ver, con una lectura estética, como para poder exponerla en una sala, pero también con toda su información histórica que conlleva esa materia, ¿no? ¿Y cuánto tiempo te puede llevar una conservación de una obra? ¿Y cuánto tiempo te puede llevar si haces una restauración? Bueno, la conservación es algo que nosotros hacemos siempre en plano, en general, en todas las obras. La acción de conservar es de prevenir, son varias acciones que previenen el deterioro de los cuadros. Pero no tienen un inicio y un fin, sino que vas todo el tiempo. Claro, exactamente. La conservación estoy yo todo el tiempo controlando ciertas medidas que hacen que las obras se conserven, como te decía, humedad, temperatura, que no se deposite suciedad en la obra. Esas son acciones básicas para poder conservar. Saber cuánta luz le da a la obra cuando se expone, para que la luz no deteriore el color. O sea, son muchas cosas. Pero la restauración, ¿no? Puede llevar, depende de la gravedad del caso. No es lo mismo una pintura que tiene una suciedad muy profunda que yo limpio, ¿no? O hay, por ejemplo, siempre un cuadro, hablamos siempre como cuadro, ¿no? Como ejemplo, los cuadros se les aplican barnices, que a veces cuando los cuadros son muy antiguos, esos barnices, que son como esas lacas transparentes, como son de materiales también muy orgánicos como aceites o no son ciertas resinas, se amarillentan. Por eso vemos todos los cuadros marrones, esos cuadros antiguos medios amarronados. En verdad, detrás de esa película transparente que el artista en algún momento, casi todos le ponen al cuadro para terminarlo, hay un arcoíris de colores, hay hay una obra viva, maravillosa. Lo que pasa es que el tiempo oxidó todo ese barniz, lo volvió amarillento. Y una de las acciones que se hacen es retirar el barniz, si lo necesita la obra, y vuelve a emerger el cuadro. Pero, o sea, son varias técnicas. Pero, por ejemplo, eso de los barnices no es lo mismo que suturar, ¿no? Una tela o digamos, otras acciones. O sea que el tiempo depende del paciente, es lo mismo que... No es Depende del paciente la recuperación. Sí, si es una gripe, Sí. ¿no? O de repente le pasó un tranvía. Claro. O sea, que ya no, es más raro todavía un tranvía, pero más o menos ahí estamos. Ahora vamos a ir a un tema musical y cuando volvamos quiero que me cuentes cómo es este trabajo del laboratorio y por qué el laboratorio. Todo eso. Vamos a seguir dialogando con Ariel de la Vega, que es artista plástico, conservador y restaurador del Museo de Bellas Artes. Continuamos con Plan Nocturno. Y seguimos dialogando con Ariel de la Vega, que es artista plástico, conservador y restaurador del Museo de Bellas Artes. Ariel, bueno, quiero que me cuentes por qué lo denominan al laboratorio. Quiero que también me cuentes el trabajo, ¿no? El trabajo diario. Bueno, la disciplina de la conservación y de la restauración antiguamente era solo restauración, quiere decir, se denomina laboratorio porque lo que en algún momento era un trabajo de taller, que sigue teniendo obviamente muchas tareas de taller cuando uno trabaja sobre las obras, devino en una tarea mucho más, ¿cómo se podría decir? Científica. Porque antiguamente había un maestro, un pintor local o alguien que se convocaba para hacer, digamos, cumplir la acción de restaurar una obra. Entonces venía, la retocaba con unos colorcitos, la ponía bonita,
A eso se le llama un maquillaje de la obra, se la maquillaba y se la sacaba de nuevo a la sala para poder exponerla. Entonces toda la obra estaba más maravillosa, todo el mundo la veía. Pero claro, cuando se hacía esto, en verdad estaba creando como una especie de falso histórico, porque una obra que la había pintado un pintor X en la historia, venía una persona, le hacía unos retoques, que no eran la pincelada del pintor original. Es como si a un, no sé, un manuscrito de un escritor famoso yo vengo y le pongo un par de palabras que me gustan y lo publico así, o sea, lo bueno, cambio. pero este maquillaje no seguía los protocolos que Exactamente, no seguía esos protocolos, era un maquillaje. Por eso se habla maquillaje de una forma no correcta, de forma de intervenir la obra. Era algo únicamente estético, pero en verdad, como te decía, estos protocolos respetan mucho la historicidad de la obra. Entonces, y sobre todo la autoría original del artista. Por eso todas estas acciones de cuidar mucho. Bueno, el tema es que había un maestro o por ahí alguien que venía, retocaba la obra en su taller, en un taller dignamente, y aplicaba a veces cosas que eran irreversibles, a veces algunas acciones, es lo peor con lo que se encuentra un restaurador hoy en día, que son acciones que el mismo hombre hizo que conllevaron al peor deterioro de la obra. Por ejemplo, que ponerle otro color si se estaba maquillando un vestido de una doncella y era color verde y le pone violeta, por ejemplo. Claro, le ponían cosas que por ahí no te cambiaban toda la obra, pero que era a eso le llaman repinto, o sea, pintaban arriba de alguna cosa y a veces eso no se podía sacar, entonces se estás deteriorando. Lo mismo puede pasar con un edificio histórico. Si yo tengo un edificio como la municipalidad, yo no puedo venir y ponerle algún revestimiento a la municipalidad porque en verdad, eso es un tema aparte, algún día quizás si les interesa lo charlamos, pero hay edificios únicos en el mundo acá, poca gente lo sabe, y si vos, digamos, a cualquier objeto histórico, esa piel que tiene, lo que está hecho, lo recubrís con algo que no debe ser, perdés el valor histórico de lo que era. En la pintura pasa lo mismo. Entonces, se maquillaba, se ponía una pintura, después eso por ahí no lo podías remover. Sonaste, o sea, perdiste lo que realmente el artista había hecho. Entonces, antiguamente se hacían acciones como estas en el taller, que bueno, hay muchos talleres de restauración en nuestro país, donde se trabaja correctamente, como con los criterios, sin necesidad de ser o laboratorio o taller, pero al fin y al cabo esto devino con los años, con el avance de esto como un acto, como una acción científica, una disciplina científica, a indagar más y profundizar más en la parte química, en los materiales, cómo están compuestas las pinturas. Entonces se llegó al laboratorio porque, digamos, en los laboratorios se preparan los productos como para poder trabajar especialmente cada obra, como por así decirlo, ¿no? Entonces, por eso laboratorio también. Bueno, y ahora, si me contás que todos los protocolos, ¿cuántas obras tienen como para trabajar en el laboratorio? ¿Y cómo sería un día por ejemplo, si nos tenés que graficar un día de trabajo en una obra que estés haciendo ahora? Bueno, realmente es un samba, es una locura, pero está bueno. Porque en realidad es como, yo te pido esto del tema del día, porque como el conservar y el restaurar obras de arte, pareciera que tuviera una lejanía y a lo mejor está en nuestra ciudad, es más cotidiano, se puede hacer, y vas ilustrando cómo es tu profesión, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, el tema es así. En particular el día, o sea, hay muchísimas acciones que se realizan en el laboratorio. Hay todo lo que vendría a ser documentación, que significa fotografiar lo que estás haciendo, escribir informes sobre lo que estás haciendo, porque todas las acciones que yo hago en el laboratorio tienen un registro digital. Después vamos a dar la página donde los pueden ver ustedes, porque el oyente, si gusta, puede meterse al sitio del MUMBAT, del Museo de Bellas Artes de Tandil, ir al laboratorio y va a ver, ahí hay acciones que demuestran, informes que demuestran los trabajos que se van realizando y, como te decía, es una tarea múltiple que conlleva toda una cuestión de registro, como te decía, de informes, de investigación y después la parte técnica, que es la parte de tratamiento de la obra.
En el caso particular, el día puede ser así, puede, digamos, se trabaja con la obra, no hay, digamos, una forma determinada, pero sí se trabaja con la obra a la par que vas realizando estas otras acciones, que yo voy realizando otras acciones, y quizá en algún momento también lo que tenemos en el laboratorio, cuando te cuente un poco de qué se trata, también realizamos acciones pedagógicas, Ajá. o sea, educativas. O sea, porque es un espacio múltiple. El laboratorio tiene dos importantes sostenes, o sea, dos columnas que sostienen el proyecto del laboratorio. Una es la parte técnica, que es lo que todos estuvimos hablando hasta ahora. Y la otra, que es la que nos distingue y sobre todo, y que es muy, muy importante, que es un laboratorio que todos pueden ir, el museo es público, a visitarlo, y van a ver, tiene una puerta vidriada, está dentro de las salas de exposición, es el único laboratorio que hay, por lo menos que tengamos nosotros noción en América, por lo menos en Latinoamérica, está en nuestra ciudad, que tiene una puerta vidriada de blindex donde todos pueden ver el trabajo que se está haciendo en ese momento. Todo el trabajo se muestra al público. Es un laboratorio interactivo y que comunica con el espectador, con las escuelas, con las visitas guiadas. Entonces, en esto nos destacamos, lo hemos presentado ya en encuentros internacionales, nos han invitado. O sea, es para nosotros un gran orgullo en este museo tener un espacio como el que tenemos, que es prácticamente único en esas características en nuestro país. Y esto con interacción con la sociedad, ¿cómo reaccionan? ¿Qué les pasa? Es maravilloso, es fantástico. Nosotros hacemos talleres con los chicos de las escuelas, en donde ellos se convierten en pequeños restauradores. Hacemos una especie de simulacro de restauración de cuadros, con imágenes de los cuadros que están en el patrimonio del museo. Entonces, hay toda una tarea de tratar de inculcar valores, porque cuando nosotros cuidamos esos valores históricos, esos objetos históricos, estamos también haciendo un ejercicio de valoración, ¿no? De inculcarle a los chicos, por ejemplo, en el caso de la educación, los valores sobre la historia, el valor que tiene una obra de arte. Entonces, todo esto es muy importante dentro del tejido educativo. Y ves que por ahí empiezan a tener una conciencia de la valoración de lo antiguo, de lo histórico. Increíblemente, muchísimo. Es impresionante como un ejercicio así, donde ellos hacen retoques de colores, o ellos toman la dimensión primero a través de la guía, se encuentran con la obra original, y después cuando tienen sobre una reproducción de una de las obras, ellos hacen estos ejercicios de restauración. Es realmente increíble cómo ellos toman todos estos valores, la curiosidad, y lo que te sorprende es el conocimiento que ya ellos tienen, porque primero se hace una visita al laboratorio que los introduce en todo lo que nosotros vinimos charlando hasta ahora, y después pasan, por ejemplo, en este ejercicio que se llama Obras al Rescate, pasan a la práctica, ¿no? de la restauración, y es maravilloso. Realmente no podés creer, primero el conocimiento que ya vienen trayendo, cómo reaccionan, cómo preguntan, y después, sí, me parece que es muy útil, muy útil. Y en Tandil se tiene noción de esto del laboratorio que se tiene, como vos decías. Ahí. Sí, nosotros hacemos toda la difusión que podemos, y de a poco Pero lo digo vamos... de la sociedad, no por parte de ustedes, que por ahí sí, ustedes salen a los medios y tratan de estar presentes, pero en la sociedad hay una respuesta como tomando sí. conciencia. Sí, digamos que vos imaginate que o sea, tanto un laboratorio es una cosa casi hasta diría extravagante en nuestro país. O sea, es algo raro. O sea, de a poquito se va concientizando, y la gente va entrando, en medida que va entrando al museo, que va conociendo el espacio, sí se va concientizando. Pero creo que a los que más están concientizados hasta ahora son los chicos que han venido en las visitas guiadas, porque el público general, o lo que podría ser, y mucha gente de la cultura inclusive, o sea, mucha gente no conoce de estos espacios, ni siquiera que existen. O sea, por eso la idea de comunicarlo y de abrirlo de esta forma, ¿no? A la sociedad también. Y más allá de que sea escuela o eso, cualquiera puede ir y ver y lograr tener una visita guiada y que... Sí, cualquiera puede ir a visitar el laboratorio. Yo tengo unos días particulares en los que estoy, que son miércoles, jueves y viernes,
pero también puede visitar o puede hablar con las personas del museo cuando se acerca al museo, o llamar por teléfono, y puede solicitar una visita guiada, o si va en esos días, digamos miércoles, jueves y viernes, por la mañana o por la tarde, me puede encontrar a mí. O sea, es un lugar bastante descontracturado en cuanto a eso. Si bien yo estoy a veces trabajando y con tareas que no puedo interrumpir y que la gente me va a ver trabajando desde el otro lado del vidrio, también no hay ningún problema. Yo en que en algún momento puedo llegar a cortar alguna acción, salir, saludar a las personas, porque de hecho lo hago seguido. Interactúo todo el tiempo con las personas. ¿Y por qué hay tareas que no se pueden interrumpir? Y porque a veces, bueno, como todo trabajo, y particularmente este es un trabajo en donde a veces hay ciertas acciones que vos estás haciendo sobre un cuadro, que no, digamos, vas a ver que estás concentrado, porque requieren mucha concentración y yo por ahí no las puedo interrumpir. Pero bueno, pero lo mejor siempre es tratar de coordinar una visita guiada, que es lo mejor. Y vos que has estado en Europa con el tema de Europa tiene mucha cultura de restauración y conservación, ¿cómo ves a Argentina? Bueno, nosotros estamos creciendo a grandes pasos, pero estamos, digamos, todavía en una, o sea, estamos con nuestras propias problemáticas, o sea, estamos creciendo en base a las problemáticas que veníamos teniendo, pero sí. O sea, ya están las carreras universitarias, ya están los egresados universitarios de las carreras de conservación y restauración, pero bueno, realmente venimos un poco atrasados en el tema, pero dando grandes pasos, toda Latinoamérica está dando muy grandes pasos en esta área, por la comunicación, ¿no? Por la integración que pueda haber con Europa en ese sentido, pero bueno, vamos. ¿Pero qué nos faltaría? Grandes. Y nos falta educarnos en el valor de la conservación y la restauración de nuestros objetos históricos, de nuestro patrimonio. Nos falta mucho, se han cometido grandes desmantelamientos, vos imaginate que, o sea, pero todo va muy a la par de lo que es la cultura de cada país, de cada cultura en particular tiene su forma de tratar su historia, sus objetos, no su patrimonio, para decirlo bien. Y nosotros estamos dando pasos bastante grandes, tratando de formar un criterio propio de cómo tratarlo, pero nos falta sobre todo mucha educación en valorizar lo que tenemos. Y eso lleva un tiempo, primero aprender a valorarlo y después viene toda esta cuestión técnica, toda esta parte de investigación que requiere cómo tratás lo que es tuyo, ¿no? Porque es de todos. Ariel, te quiero agradecer muchísimo que hayas venido, espero que la hayas pasado bien. La verdad que me encantó ver y conocer tu profesión. Gracias. No, yo les agradezco mucho a ustedes la difusión, y bueno, que siempre están invitados, si entran a la página del MUMBAT, mumbat.com, y pueden ir a la parte del laboratorio y ahí van a tener, digamos, más información sobre el espacio. Gracias. No. Ahí pasaba Ariel de la Vega, artista plástico, conservador y restaurador del Museo de Bellas Artes.